Conserva la voz. Análisis sobre los hechos que hacen noticia en Estados Unidos, América Latina y el mundo. That America will never be a socialist country. Conserva la voz. Un espacio no apto para lo políticamente correcto o socialmente aceptable. Que la fuerza del cielo nos acompañe y ¡viva la libertad, carajo! Conserva la voz. Tu voz sin censura. Se ponen en la solapa el pin de la Agenda 2030, que no es más que la renuncia a nuestra soberanía. Con ustedes su anfitrión, Freddy Silva. ¿Qué tal, amigos? Reciban todos un caluroso y fuerte abrazo en este nuevo episodio de su podcast Conserva la Voz, un podcast dedicado a los conservadores, pero también a la gente que busca una mirada distinta de lo que nos presentan los principales medios de comunicación. Soy Freddy Silva desde Tampa, Florida. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que nos vean y escuchen. Sean bienvenidos. El calendario marca 24 de febrero de este 2026. Estamos en día martes. Le platico, un poquito frío aquí en el estado de la Florida y ya me imagino el resto de la Unión Americana, sobre todo desde Georgia a las Carolinas para el norte. Mandamos un fuerte y caluroso abrazo y también a la gente que en el sur nos ve y nos escucha, también un enorme saludo. Ellos están todavía en el verano, poco a poco acercándose, entiendo, a un cambio de temporada. Pero déjeme decirle que para esta jornada, en lo que es la política doméstica de los Estados Unidos, se tiene previsto que el presidente Donald Trump le hable al pueblo de los Estados Unidos, explique seguramente cuáles son sus propuestas que todavía tiene en marcha, cómo ha sido este primer año en su gobierno, cómo es que ha encontrado también la nación, cuáles son los puntos estratégicos, sobre todo en el legislativo, que tendrá que avanzar, ya sea con una nueva Cámara de Representantes en las próximas elecciones, o igual, en la medida en la que le permitan también el Poder Judicial, que está actuando como una especie de oposición demócrata. Adicionalmente a ello, también explicará cuáles han sido los logros, si ha cumplido su promesa de campaña. De lo más importante, ¿cómo está la parte económica? ¿Cómo estamos a nivel internacional? ¿Cómo es que los Estados Unidos, ya con la administración número 47, es que se ve, después de el fracaso, diría yo, y esta es una especulación personal, de lo que ha sido una de las peores, pero peores presidencias de los Estados Unidos con Joe Biden? Y le digo peores sabiendo que en lo personal siempre decía que era Barack Hussein Obama uno de los más antiamericanos y los más nefastos presidentes que ha tenido los Estados Unidos. Y para que eso pueda ser superado por alguien, pues solamente Joe Biden. Pero seguramente el presidente Donald Trump hará hincapié en lo que ha sido su planteamiento o lo que él entiende ha sido la liberación económica. Ese es su plan de los aranceles, también manejar mucho lo que es la política internacional, cómo es que nos mira el mundo, en dónde hemos participado, en dónde hemos dejado de participar, y creo que es una agenda bastante complicada la que va a presentar el presidente Donald Trump. Sin embargo, vamos a ir viendo. La Casa Blanca en su sitio oficial ya ha dicho que el presidente va a pronunciar su discurso del Estado de la Unión 2026. Esta es una sesión conjunta donde va a ser en el mismo Congreso, en el Capitolio de los Estados Unidos, hoy, 24 de febrero, a las 9 de la noche, hora del este de Estados Unidos. Esto va a ser en el mismo interior del Capitolio, en la capital, Washington, D.C. Dice también este artículo, el discurso, en un horario de máxima audiencia, marca el primer Estado de la Unión del segundo mandato del presidente Trump y será pronunciado ante el 119 Congreso, con el vicepresidente J.D. Vance presidiendo el Senado en su rol constitucional y el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, supervisando la sesión conjunta. Como es habitual, el discurso televisado a nivel nacional servirá como una oportunidad para el presidente exponga las prioridades legislativas de su administración. Veamos qué es lo que se espera que se pronuncie en los temas más importantes. Yo creo que hacer simplemente una mención en cada uno de ellos. Seguridad fronteriza y control de la inmigración. Entendemos que en lo que va de este primer año y un poco más de su mandato, el presidente ha logrado bajar significativamente los cruces fronterizos. Y esto no solamente es un gran alivio para los estados que colindan con el norte de México, sino más importante para darle certeza, seguridad al pueblo de los Estados Unidos de que hay una frontera, que se supone que todas las naciones tienen sus fronteras, que esas fronteras sirven precisamente como un filtro, una barrera
para que no cualquier antojadizo simplemente quiera pasarse la frontera con este título de derecho humano que plantean los socialistas o toda esta agenda progresista. No. No es así, no se vaya a creer este cuento estúpido que le dicen los demócratas o igual cualquier otro socialista en cualquier parte del mundo. Por mucho que las Naciones Unidas digan que el ser humano no es ilegal, que le digan además que el ser humano no necesita de tener barreras y fronteras para vivir porque el mundo es libre y así nos entregó la vida. No. O sea, esos son cuentos utópicos que la gente le va a contar siempre y cuando usted se crea toda esa historia socialista. Pero hasta los mismos socialistas saben y entienden que en lo que llevamos en poco más de 200 años de Estados-nación, estas naciones se han estructurado, han elaborado leyes bajo la supervisión de su mismo pueblo. El mismo pueblo que ha decidido, para bien o para mal, a través de sus representantes, llevando al Congreso o a sus respectivos congresos, proyectos de ley que después fueron aprobados o rechazados y firmados por sus presidentes. Todo con el fin y propósito de una sana convivencia pacífica, de respeto. Leyes que estipulan no solamente cómo comportarse, o sea, derechos y obligaciones de cada ciudadano. Y un ciudadano que se supone se le otorga un derecho político, precisamente por eso es la formación de estos estados, nación, para darle a cada ciudadano que nace en ese espacio geográfico un derecho político. Puede ser el derecho a tener documentación cuando nace, que se le tenga un registro de cuál es su ascendencia. Este mismo sujeto, si todavía es un niño o un adolescente, se supone que se le va a garantizar que tenga que tener protección, además de una educación, alimento, vestimenta, y que esto sea proporcionado por sus padres. Y otra vez, esto elaborado desde la base de la democracia que es la sociedad. Y seguramente este adulto cuando va creciendo se le va dando también el derecho a votar. ¿Para qué? Para que sea parte de esta democracia, elija a quién lo va a gobernar. Y estos mismos que terminan decidiendo a su esfera política son los que determinan a través de sus congresos la elaboración de proyectos de ley donde, por supuesto, tiene que haber una ley migratoria, tiene que haber una ley de protección del territorio, que se le entrega también, esto le digo en política general, este poder también se le entrega a las Fuerzas Armadas, quienes cuidan y protegen la territorialidad y la integridad de esa nación. Entonces, cuando usted escuche la tontería absurda que nos plantean los socialistas, sobre todo desde el Foro Económico Mundial o desde las Naciones Unidas y cualquier dependencia donde polulan estos comunistoides, no les haga caso. No, esta idea de que el hombre es libre o peor aún, esto que está escrito dentro de la Agenda 2030 de que ellos quieren preparar a ciudadanos universales, a ciudadanos del mundo. ¿Cómo puede haber un ciudadano del mundo? Me pregunto yo. Y es que a estas agencias supranacionales como las Naciones Unidas se les ha otorgado que se les pueda entregar, por ejemplo, pasaportes diplomáticos, los cuales les permite entrar y salir a cualquier nación. Y claro, estos ilegítimos, porque nadie los ha elegido, yo diría que incluso son ilegales, pero esta gente se pasea por donde quiere porque a ellos pues, se les ha dado un poder supranacional. Y estos quieren que eso igual pase para el resto del mundo. El problema que, por ejemplo, no se muestra es que gracias a este tipo de organizaciones supranacionales que logran tener este tipo de privilegios diplomáticos, es que también se logran hacer fechorías, entre ellas el tráfico humano. Un tema del cual no vamos a hablar ahora, pero para que usted tenga una idea de cuán peligroso es este tipo de planteamientos u organizaciones supranacionales como las Naciones Unidas, que en mi parecer ya tiene demasía de supervivencia, ya debería ser eliminada, igual que dependencias como la Organización Mundial de la Salud, que dicho sea de paso, durante la última pandemia del COVID-19, lo único que hizo fue vulnerar, acabar con las libertades de los ciudadanos, ejercer simplemente instrucciones draconianas, totalitarias, pasándose por encima constituciones y leyes, y que además demostró cuán poderoso puede ser esto que llamamos el nuevo orden mundial o esta agenda globalista. Pero entonces,
esta idea de que vamos a ser ciudadanos del mundo, quítese esa idea porque nos parece una absurdez. Y yo me imagino que eso le puede funcionar a cualquier zurdito que se crea que está, no sé, con ese derecho, pero yo quisiera que lo ejerza, por ejemplo, queriendo ir a Dubái. Trate de irse a Qatar. Por Dios, váyase a China, la cuna comunista. A ver si así nomás usted puede entrar como quiera, como Pedro por su casa, diciendo que es usted un ciudadano del mundo libre. A ver si lo dejan pasar. Pero bueno, el presidente Donald Trump ha logrado que se pueda bajar los índices de cruces fronterizos, lo que también garantiza que exista seguridad dentro de las fronteras. Ahora, existen más de estos 10 millones de indocumentados que, en la proporción, sumados a los 13 que ya estaban esperando para el 2019, superan por mucho los 20 millones de inmigrantes. Y que esta cantidad es bastante dura, es un peso no solamente económico para las sociedades, sino también es un peso político-social. Pero nosotros entendemos que la administración de Donald Trump, más allá de las conjeturas o de los planteamientos que se pueda tener sobre el por qué el Partido Demócrata impulsó, promovió las políticas de fronteras abiertas y dejó entrar a más de 12, 14 millones de nuevos inmigrantes indocumentados, lo que habrá que ver es cómo resolverlo. Y es que ese es el verdadero problema que ahora enfrenta o viene enfrentando la administración del presidente Donald Trump. Que los medios de comunicación, como son aliados de los demócratas, lo que tratan es simplemente de manifestar cómo es para ellos el problema. Para ellos el problema es que las agencias del cumplimiento de la ley, como ICE, amparados en lo que dice las leyes, donde se ha estructurado esto en el Congreso, el problema sean los de ICE por ir a hacer su trabajo. Y es que esto es como lo plantean. Ahora, yo lo he dicho en muchas oportunidades, puede que los efectivos de ICE en algunos casos estén cometiendo irregularidades o se están extralimitando en los poderes que se les ha otorgado. Yo lo puedo entender claramente. Pero aquí el detalle es por qué es que nosotros terminamos tan fácilmente desviando la atención de lo que es el problema y que los medios de comunicación canalicen lo que ellos entienden cuál es el problema. El problema no es ICE haciendo su trabajo. El problema es que los demócratas hayan permitido durante 4 años el ingreso masivo y descontrolado de más de 12 millones de personas. Ahí no hay mucho donde perderse. Y lo peor es que el mismo gobierno de Biden, sus oficinas, denuncian, y esto le digo, usted lo puede revisar, la información que da el Departamento de Seguridad Nacional, octubre de 2024. Administración Joe Biden. Son más de 660,000 inmigrantes indocumentados que tienen antecedentes criminales. Y de estos, otro informe que habla ICE, son más de 114,000 que estarían involucrados en homicidio. Sí, de esto no te hablan los principales medios de comunicación. Entonces son cifras que cuando uno ya las va juntando dice, pues es una porción muy grande. Y ahora, ¿cómo lo sacamos? Esa es la pregunta. ¿Cómo lo sacamos? Y es lo que viene haciendo el presidente Donald Trump a través de ICE, buscando la forma de cómo primero investigar, procesar, deportar a estas personas. Pero entonces se encuentra no solamente con el activismo demócrata, con sus ciudades santuario y sus políticos que están a favor de la inmigración irregular, sino que también tenemos a jueces y fiscales progresistas que se suman a esta idea de que ninguno de los inmigrantes indocumentados que violaron la ley, que están de forma irregular en los Estados Unidos, deban irse. Y claro, esto responde fácilmente al planteamiento que nosotros habíamos dicho ya para el 2021, 2022 en nuestros programas anteriores, donde esto es algo planificado y armado del Partido Demócrata que sabe que como van a haber cambios en el sistema electoral, ya no van a poder hacer fraude. Entonces ellos, igual como lo hicieron en Europa, o sea, en el resto de Occidente, propiamente en España, lo que dejan es ingresar a esta inmigración irregular, forzan o van a encontrar la manera de forzar al Parlamento a que haga un cambio en la ley migratoria. Y entonces el Partido Demócrata se convierte en el partido de fuerza única, porque entonces se ha permitido que entren a 20 millones de personas, que logren legalizar a 20 millones de personas y según los porcentajes, más del 65% se registra como demócrata.
Y el resto prefiere, pues, o no votar o no ser parte de la política. Ahora pongámonos a pensar con un número tan grande de nuevos votantes importados intencionalmente del Partido Demócrata. No importa cuán desacuerdo usted esté con el socialismo. No importa cuán en desacuerdo esté usted del asistencialismo o de este paternalismo estatal. Estos mismos que dependen del Estado y que se benefician del Estado y que viven de las contribuciones de los estadounidenses, van a votar siempre por las políticas zurdas, por las políticas socialistas. Y así es como fácilmente acabaremos con Estados Unidos y lo convertiremos, como en su momento lo decía el presidente Donald Trump, en una Venezuela con esteroides. ¿Eso será lo que quiere el estadounidense? Pues lo dejo ahí como una pregunta. Después también el presidente hablará esta noche sobre sus iniciativas de crecimiento económico. Entiendo que el duro golpe que ha sufrido esta última semana el presidente Donald Trump por parte de una Corte Suprema que simplemente dice que lo que ha hecho el presidente Trump al elevar los aranceles de forma unilateral, pues es incorrecto. Ahora, el presidente simplemente dice que va a redoblar su esfuerzo en un claro desafío a la Corte Suprema de Justicia. Ahora, el problema es en la aplicación de este fallo de la Corte. ¿Quién se va a encargar de hacer el cumplimiento de ese fallo? Por un lado. Dos, realmente el pueblo estadounidense, que ha hecho entender al mundo que en comercio o en negociaciones o en acuerdos comerciales se supone que de ambos lados deben ganar. Por eso hay que sentarse en la mesa y renegociar. Todo esto logrado por el presidente, no para el presidente, sino para el resto de los estadounidenses. ¿Cómo se da marcha atrás? El mismo juez de la Corte Suprema, Kavanaugh, decía claramente, si existe 175,000 millones de dólares que se ha logrado recaudar con esta subida de los aranceles, ¿y ahora cómo lo devolvemos? ¿Cómo fortalecemos ahora a nuestra némesis China? Porque ya lo hemos dicho el día de ayer en un reporte, que son los primeros que van a querer la devolución de su dinero. Y en realidad ni siquiera es de su dinero, sino basándose en una injusticia, porque es lo que entendemos, como ha determinado el fallo de la Corte Suprema. Pero seguramente el presidente Donald Trump hará mención sobre cómo afrontar esta situación en cuanto a los aranceles. Y créanme, voy a estar muy, muy atento a lo que vaya a decir con relación a eso. Alivio de la inflación y el costo de vida. Es importante que la gente entienda que nosotros, como pueblo de los Estados Unidos, así como en este momento estamos llegando al informe del Estado de la Unión, hace 4 años, cuando Joe Biden había pasado su primer año en el gobierno, ya habíamos visto las cifras de inflación más altas. El 2002 fue realmente catastrófico para los ciudadanos americanos. Lo que nosotros entendemos es que más o menos una economía está rozando por lo, digamos, normal, con una inflación de 2.5%. Ahora póngase a pensar que en la administración de Joe Biden, históricamente, en 40 años, nunca se había alcanzado un tope de 9.3%. 9.1, 9.3%, dependiendo cuál es la cifra que usted vaya a agarrar, pero en los informes oficiales se hablaba del 9.1%. Imagínese una inflación tan alta, donde además estábamos pasando por el tema de la pandemia del COVID-19, donde la crisis de suministros o la cadena de suministros era tenaz. Antes Estados Unidos fácilmente podía tener en un supermercado de 10 a 25, solo por mencionar un ejemplo, de 10 a 25 tipos de yogurts importados, puede ser dentro, o sea, puede ser de nuestro continente o de la misma Europa. Pero con la crisis de la cadena de alimentos, esto apenas se llegó a la mitad, si es que un poco, y muchos no se recuperaron. A esto hay que sumarle que terminaron de hundiendo la economía, sumándose a pactos absurdos, como esto del Pacto de París o estos acuerdos del New Green Deal, orquestados por las Naciones Unidas y el Foro Económico Mundial, que ya me he cansado de contarle, ellos tienen el objetivo de quitar a los Estados Unidos el título o la hegemonía de ser la primera potencia económica y militar del mundo para transferírselo a China.
Y China está trabajando arduamente y está sobornando a estas instituciones y a otras más. Entonces, por eso es importante nosotros ir revisando cuál ha sido el desastre en el que ha dejado Joe Biden a nuestra nación. Toda esta farsa del cambio climático. Y ojo, yo siempre he sido muy responsable al hablar sobre lo que entendemos es un daño medioambiental provocado por el ser humano. Y ahí sí, no hay cómo refutarlo. Es el ser humano el que tala los árboles. Es el ser humano el que contamina los ríos y los mares. Es el ser humano el que está provocando también ciertas sequías en muchos lugares. Sí. Estamos creando un serio deterioro a los ecosistemas. Y eso es provocado por el hombre. Pero de que el ser humano, y este es el planteamiento que tienen las Naciones Unidas y apoyado por el Foro Económico Mundial, de que existe un cambio climático antropogénico, pues eso no tiene razón. Eso no tiene ni siquiera fundamento. El ser humano todavía no tiene la capacidad de cambiar el clima. Imagínense que el ser humano en algún momento pueda determinar que llegue una era glacial. Dudo mucho que lo podamos hacer, o por lo menos incluso escuchando estas teorías de cómo funciona la geoingeniería, que según dicen, este proyecto HARP es uno de los proyectos que puede provocar o podría provocar huracanes o incluso podría provocar tornados. Pero realmente, ¿usted cree que nosotros como seres humanos podemos cambiar el clima? Y ahí está el gran planteamiento. Pero lo más, yo digo, burdo y a lo que no se habla es que el planteamiento del cambio climático antropogénico lo tienen que pagar solo los países industrializados. Y ojo, no todos. Esto está apuntando solamente a Estados Unidos como si fuera el único contaminador del mundo. Y no es cierto. Dense una vuelta por los Estados Unidos. Mucha gente tiene una idea bastante distorsionada de lo que hace Estados Unidos con sus áreas verdes. Dense una vuelta por los Estados Unidos para que usted tenga una idea de cómo cuidan en este país las áreas verdes, los árboles, los parques. Las zonas verdes se las respeta y se las cuida mucho. Porque sabe y se entiende, sobre todo en esta nación, que es el pulmón del ser humano. Lo que se trata es de encontrar una forma de cómo, en medio del crecimiento y el uso de recursos naturales energéticos, entonces se pueda tener una convivencia. Pero aquí el problema más grande que plantea tanto las Naciones Unidas como el Foro Económico Mundial es que a raíz de esta idea del cambio climático antropogénico, 1, se vaya a permitir la despoblación mundial. 2, en vez de que se vayan a cobrar multas o se impongan multas y después cobrar dinero a los que producen, por ejemplo, los países productores de petróleo, o peor aún, a los exportadores de basura como China, porque China exporta todo desechable y eso es basura que contamina ríos de todo el mundo, mares de todos lados. Pero no, para ellos no hay sanciones. Para ellos no hay sanciones, menos les que estén cobrando dinero. Pueden revisar cuánto es que contribuye, cuánto es lo que paga en sanciones China. Ya ni hablar de India. Fíjense los ríos, los mares, en cómo se desarrolla esta gente, donde no tienen un ápice de control medioambiental. Sin embargo, a Estados Unidos sí le va a recaer. Por eso es que es un acuerdo absurdo en el cual Estados Unidos no tiene que estar. Debemos generar conciencia, sí, sobre lo que es el cuidado de nuestro planeta, porque es la única casa donde podemos vivir. Pero no podemos permitir que, a título del cambio climático antropogénico, 1, se vaya a atentar contra la vida del ser humano o se deshumanice al ser humano. Y aún peor, todavía que le cobren impuestos a aquel que no es el encargado de producirlos. Pero bueno, después también el presidente, según este artículo, va a hablar sobre la preparación militar y defensa nacional. Ayer nomás hablábamos de cómo la amenaza latente de China sobre Taiwán es un serio problema que podría enfrentar cualquier administración, no solamente la del presidente Donald Trump, sino a futuro. Y el Pentágono está optando por alternativas. El iridio, el nitrato de iridio que hablábamos el día de ayer, nos parece que es una alternativa que puede ser una compensación a lo que, si en caso de que pasara que China arrebatara o tomara por la fuerza a Taiwán, que es donde se produce la mayor cantidad de procesadores, de chips, y más aún cuando tenemos esto de la inteligencia artificial,
pues entonces Estados Unidos podría estar preparado ante cualquier eventualidad. Y en términos de gasto militar, también tenemos que ser lo más críticos posible. No sé muy bien qué es lo que va a decir el presidente Donald Trump, pero yo me imagino que la amenaza de Irán, y estoy hablando más de temas geopolíticos, la amenaza de Irán no va a ser simplemente un acto de bravuconería de estar llevando portaaviones hasta esa zona. Yo entiendo que Estados Unidos, a la cabeza del comandante en jefe, entiende la gravedad de una nación que primero es anti-yanqui o anti-Israel igual, que es el principal socio de los Estados Unidos, y que lo que están buscando simplemente es ver cómo ajustar cuentas. Porque ya Estados Unidos e Israel le han bombardeado con todo. Y no nos olvidemos que esto no es de ahora. Yo recuerdo muy bien, hace unas 2 décadas, tal vez un poco menos, cuando el presidente de Irán, Mahmoud Ahmadinejad, públicamente decía, en el mapa nosotros no reconocemos a Israel y si está por ahí lo vamos a desaparecer. Y lo decía públicamente. Y con él la mayoría de los iraníes. Pero parece que con este afán de Free Palestine y todos estos movimientos, también se nos ha olvidado que existe en esa región un odio latente y permanente en contra de la vida humana, por radicalismos impuestos por sus políticos, que son así pequeños, son dinamitas que están a punto de arder cualquier momento. Son chispas nomás las que hay que encender para que todo eso se convulsione. Pero entonces alguien tiene que poner un eje en la balanza. Y en este caso es los Estados Unidos. Pero para poder garantizar cierta paz, aunque sea controlada, condicionada, se necesita fuerza militar. Y si bien Estados Unidos tiene la capacidad tecnológica para poder estar formando parte de ese conflicto, no nos olvidemos que un conflicto a gran escala, una vez que se desate cualquiera de los que ahora mismo tenemos en el escenario, no va a ser o no va a permitir que los Estados Unidos tenga suficiente abasto para todos los conflictos. Veamos, en un simple repaso de lo que se está viviendo en el mundo. Tenemos este conflicto entre Rusia y Ucrania, que por mucho que tratan de acercarse, todavía no pueden. Es más, parece que muchos ignorando la situación en Ucrania, es como si ya se hubiera resuelto el problema. Y no es así, y no va a ser así. Y tenemos una Rusia que viene haciendo ejercicios militares con China por más de 2 décadas, invirtiendo millones y millones de dólares para que le muestren al mundo, 1, que están preparados para cualquier eventualidad. 2, que son socios. Además de ser socios militares, son socios comerciales. Ahí nomás está cerca Corea del Norte, que ya ha desafiado hace mucho tiempo, y no solo en la administración de Donald Trump, en la primera, no, de mucho antes tenemos a una Corea del Norte que viene desafiando una y otra vez con la producción de armas nucleares. Han hecho detonaciones secretas, han hecho pruebas incluso bajo tierra y saben que están armados. Y eso es simplemente, otra vez, un pequeño estallido y Corea del Norte está decidida a cualquier cosa. Por eso es que tiene también a la mitad o más de la mitad de su población destinada a ser militares listos para la guerra. Ahí estamos hablando de este tema de Irán y a sus alrededores. Hace mucho nomás se logró una, yo diría, tensa paz en la Franja de Gaza, que no se ha vuelto a tocar el tema. Y ya ni hablar de los conflictos que se tienen en África. Hay mucho en el mundo que se supone si Estados Unidos quiere tener el peso para poder controlar o por lo menos condicionar una cierta estabilidad, pues para ello se va a necesitar un ejército bastante nutrido. Pero sobre todo la determinación de que si realmente queremos paz, pues habrá que conseguir de alguna manera conseguirle esa paz. Hay mucha gente allá afuera que simplemente quiere ver arder el mundo. Y no es mentira. Y muchos de ellos son enemigos declarados de los Estados Unidos. La invitación para que usted pueda ser parte esta noche, 9 de la noche, hora del este, lo van a transmitir seguramente en las cadenas en español. Yo le sugiero muy encarecidamente, cuando prenda su televisor, si usted es un afín
a ver Telemundo o Univisión paralelamente, si es que su televisor lo permite, o en su celular, vea también la transmisión en inglés, sin esa chafa traducción que tienen en las cadenas de televisión en español, donde pareciera que no entienden que una cosa es la traducción literal que debería de hacer un traductor y no explicar lo que quiso decir el presidente, como si tuvieran una especie de clarividencia o algún tipo de conexión telepática con el presidente o con quien quiera o a quien quiera que le estén traduciendo. Pero mi recomendación, si usted tiene la oportunidad, véalo en simultáneo, en inglés y en español, para que usted pueda notar las grandes diferencias y cómo es que se transmiten los mensajes para el mercado en inglés y para el mercado en español. Vamos a la primera pausa. Ya regresamos con más. Continuamos con más de su podcast Conserva la Voz. Recuerde, usted puede ser parte de este programa. Escríbame a Freddy Silva Ayala en Facebook, Freddy Silva 80 en Instagram, Freddy Silva TV, en YouTube, en TikTok y en X, antes Twitter. Le agradezco muchísimo que me ayude a compartir mi contenido. También lo invito a que ingrese a loramediatv.com, loramediatv.com, portal donde además de este programa encuentra otros con periodismo objetivo. La invitación, www.loramediatv.com, www.loramediatv.com. Le cuento que el fin de semana y ayer se han registrado hechos que son realmente bochornosos en la ciudad de Nueva York. Le digo que por donde usted lo vea, esta estúpida idea de los demócratas y todos los activistas radicales de izquierda de irles a plantar cara, amenazar, escupir, insultar, empujar o hasta disparar a los agentes, tiene consecuencias y las estamos viendo ahora. Yo lo decía en su momento, haciendo un llamado de reflexión a las oficinas de la policía, a los departamentos de policía y las oficinas del alguacil, los sheriff. Muchos de ellos que están subordinados porque digamos que la policía responde a la alcaldía y se tienen alcaldes zurdos, demócratas pues. Pueden que digan que una elección es apolítica o que no tiene línea partidista. Mentira, son demócratas. Entonces, si el jefe o la jefa Tata Grande le dice no debe de ir usted a proteger a los agentes de ICE, entonces los agentes de la policía o los oficiales del sheriff no van. Y se suman a esta corriente política, meramente política. En su momento lo dije muy claro. Cuando le falten el respeto a un uniforme, se lo van a faltar al resto. ¿Por qué no lo harían? La pregunta más lógica, y creo que es retórica, ¿por qué no lo harían? Veamos cómo ha ido ascendiendo esto en tan solo los últimos años. Ya hemos visto cómo, a través de una manipulación de los principales medios de comunicación y los actores demócratas por boicotear la reelección del presidente Donald Trump, dan rienda suelta a estos movimientos de Black Lives Matter. De fondo, ¿cuál fue el problema? Un drogadicto con historial criminal extenso, George Floyd, lo vuelven mártir. Cuentan la historia de que un policía blanco detiene a un hombre negro y mientras lo está esposando, le quita la respiración y lo mata. Eso fue lo que vendieron. Y fue suficiente que esas versiones se repitan una y otra y otra y otra vez en los medios de comunicación para que la gente salga en protesta en contra de su policía. Pero de fondo no era necesariamente en contra de la policía. Era la idea de ver cómo boicoteaban la administración del presidente Donald Trump que pretendía la reelección. Y no fue un movimiento de una semana o de unos días.
No fue tampoco un mes. En algunas ciudades estuvieron hasta 6 meses incendiando, saqueando, robando, atacando las patrullas de los policías, faltándoles al respeto. Muchos de los demócratas se hicieron a los locos y dijeron, no, nosotros nunca apoyamos el defund the police. Pero yo tengo las grabaciones, yo tengo sus publicaciones. De todos los que hicieron campaña por el defund the police, actores demócratas. Entonces, ya la gente había entendido en las calles que era posible enfrentar a los agentes de la policía, que no necesariamente había que tenerles respeto, mucho menos miedo. Y a partir de ahí, y ojo, no es que necesariamente haya nacido en el 2020. Esto es una culminación de lo que trajo Barack Hussein Obama, el presidente negro musulmán que trajo la teoría crítica de la raza, acompañado de justicia social y justicia racial. Por alguna razón, la gente, lamentablemente, se ha creído el cuento de que la minoría está oprimida, y me refiero a la comunidad afroamericana, de que son las víctimas y que están oprimidas por un sistema heteropatriarcal blanco, opresor, y que el culpable de sus desdichas, de sus fracasos o de que no lleguen a prosperar, es ese sistema blanco heteropatriarcal. Y por ello hay que luchar contra ese ente imaginario. Y ellos vienen haciendo este tipo de campaña, diría yo, política, desde las escuelas. Entonces, cuente usted desde el 2008, o más bien 2009, hasta el 2019, han pasado 10 años de estarle metiendo basura ideológica a la gente, a las minorías, para que se crean víctimas. Y se crean toda esta idea de que, por ejemplo, el policía en general es un racista, es un discriminador, y por eso hay que eliminarlos. Y ojo, no me estoy refiriendo a ir a atacarlos, a matarlos, no. Hay que eliminarlos quitándoles el financiamiento, sacándolos de la esfera de control, para que sean ellos los que son los que provocan el caos, los que determinen a través de sus asambleas quiénes van a controlar las ciudades. Y hoy vemos cómo toda esa basura ideológica que trae la administración demócrata de Barack Hussein Obama se traduce ya en el 2019, 2020 más bien, en estas movilizaciones. Pero no termina ahí. Una vez que se dan cuenta que sus líderes de Black Lives Matter terminan estafando a su propia gente, pues entonces se tienen que inventar otros micromarxismos, otras causas para poder participar, luchar y ser parte de este eje de desestabilización política de izquierda. Porque mucha de esta gente incluso es pagada. Y resulta que se les aparece esta idea del Free Palestine. Curioso, ¿no? Cuando se supone que abogan por el asesinato de estas personas allá en Medio Oriente, acusando directamente a la Mossad o igual al gobierno sionista de Israel de estos asesinatos, cuando se supone que hay que ir a defender a las mujeres que están buscando la liberación de esta teocracia totalitaria en Irán, Afganistán o cualquier otra nación donde someten a las mujeres, no dicen nada. Parece que su moral es bastante ligera, que fluctúa. Sus convicciones también parece que cambiaran en la medida de a dónde nos van a pagar para ir a manifestar. Entonces esta gente de Free Palestine vio que durante la administración de Joe Biden nadie los apresaba, nadie los detenía y comenzaron a destruir el erario público, los monumentos, a pintarrajearlos o por último destruirlos, quemar la bandera de los Estados Unidos, impedir que los maestros en las universidades puedan dar clases, impedir que los alumnos que no estaban a favor del Free Palestine llegaran siquiera a entrar a estos centros de estudios. Y muchos se salieron con la suya. A muchos se intentó incluso deportar y no pudieron hacerlo. ¿Por qué? Porque otra vez, jueces y fiscales progresistas vendidos al Partido Demócrata, pues entorpecían todo esto.
Y ahora tenemos estas nuevas manifestaciones con los mismos actores. Vea usted los videos. Muchos de estos actores, que son activistas radicales de izquierda, son pagados y que han estado perteneciendo a esas manifestaciones que le digo de Free Palestine, han formado parte de las manifestaciones de Black Lives Matter. Son gente que les pagan arriba de 75, 85 mil dólares al año para que protesten. Su trabajo es protestar y hacer vandalismo. Y mucha gente todavía no ve este trasfondo. Y ahí están, cada vez normalizando el atropello, el insulto, el agravio, incluso dispararle a agentes uniformados. Y esto que le digo de Nueva York es extremadamente bochornoso, peligroso. Una turba de estos que seguramente votaron por el Zohran Mamdani, por este socialista, cuando llegó un equipo de la policía, les empezaron a botar con estas bolas de nieve. Y los obligaron a irse. Y no eran 2 o 3 policías. No, eran varios. Pero entonces, yo recuerdo que muchas veces me he preguntado, y siempre he lanzado la pregunta a la gente para que también pueda desarrollar actitud crítica. Cuando tratas así a tu policía, cuando sabes que además Nueva York es una ciudad peligrosa, pero le faltas el respeto a tu policía, los expulsas, los botas, les increpas, después, ¿a quién vas a pedir ayuda? Recuerdo que tenía una entrevista con un encargado de este Blue Action del estado de Maryland, un argentino, un amigo además de mucho tiempo que colabora con mis programas. Alex Zunca, el nombre. Él decía, para el 2024 él decía, más de 2.500 y se espera que llegue a 3.500 policías se van a ir retirando por año. Porque ya no pueden ejercer sus labores. Con todo esto de la política de justicia social y justicia racial, si el policía va y detiene a un miembro de una minoría, entonces esta persona puede ser sometida a un proceso. Mientras tanto, sin goce de sueldo. Y peor aún, afectando, si un policía ha trabajado 20 años, 25 años, se podría afectar su jubilación. Entonces ya ellos prefieren no salir a las calles. Y entonces tienes a la gente cuando llama a la policía y dice, me están asaltando, me están atracando, vino el padre de mi hijo violento y empezó a patear la puerta y quiere entrar y todo. Y la policía no llega. Y yo me pregunto, ¿en verdad? ¿Ahora se van a quejar porque la policía no actúa? Todo lo que pase en esa ciudad de este socialista, Zohran Mamdani, todo es culpa de esa gente que ha votado por ellos. Es culpa de esta gente que vota, que expulsa, que insulta, que agrede a los oficiales de la policía. Y lo que les vaya a ocurrir en el tema de criminalidad, delincuencia, se lo merecen. Ojalá el resto de los departamentos de policía de los Estados Unidos, las oficinas del sheriff y cualquier oficina de cumplimiento de la ley y el orden, entienda, si le permiten a un grupo que les insulten, disparen, pensando que porque es ICE, no lo van a hacer con ustedes, no se equivoquen. Cada vez esta cultura de la falta del respeto, del desacato, se está normalizando en nuestro país. Y es precisamente gracias a los demócratas y sus activistas. Incluso vemos cómo en las escuelas se está avanzando cada vez más para que los niños no estudien. Los sacan de sus clases para que hagan activismo político en contra de ICE. Y la gente todavía, con los medios de comunicación, lo hacen ver como si fuera algo heroico. Y no lo es. Déjame cambiar de tema. Le platico que 20 estados están acusando a la Asociación Médica Estadounidense de aplicar una ciencia selectiva a las transiciones de género en los jóvenes.
Una coalición de 20 fiscales generales está presionando a la Asociación Médica Estadounidense para que explique su apoyo a los bloqueadores de la pubertad para niños, calificando la posición del grupo de inconsistente con la evidencia después de que recientemente se pronunció en contra de las cirugías relacionadas con el género para niños. En una carta escrita por el fiscal general de Alabama, Steve Marshall, en nombre de la coalición y enviada al director ejecutivo de la AMA, Dr. John White, el grupo elogió a la AMA por estar de acuerdo con la Sociedad Estadounidense de Cirujanos Plásticos en que las cirugías relacionadas con el género deberían posponerse hasta la edad adulta debido a la falta de evidencia clara para respaldar las intervenciones. Pero el grupo argumentó que la evidencia es igualmente débil para los bloqueadores de la pubertad y las hormonas cruzadas utilizadas para tratar la disforia de género de los niños. Por lo tanto, nos preocupa que la AMA siga apoyando el uso de bloqueadores de la pubertad y hormonas cruzadas para tratar la disforia de género en menores, es lo que afirma la carta, y añade: la calidad de la evidencia es la misma que la de las cirugías, baja, muy baja. El grupo citó revisiones sistemáticas del Departamento de Salud y Servicios Humanos del Dr. Hilary Cass, las iguales encontraron una falta de evidencia de alta calidad que respalde la seguridad y eficacia de los tratamientos. Por lo tanto, dice, si usted está de acuerdo en que no hay suficiente evidencia para respaldar el uso de intervenciones quirúrgicas para tratar la disforia de género en menores, como indica su reciente declaración, no entendemos cómo puede llegar a la conclusión de que sí hay suficiente evidencia para respaldar el uso de intervenciones hormonales para tratar la disforia de género en menores. Estas intervenciones no han demostrado ser más seguras para los niños que las cirugías y de hecho podrían ser aún más peligrosas precisamente porque se consideran menos graves. Y por supuesto estoy totalmente de acuerdo con que se prohíba. ¿Cómo es posible que si ya hay una determinación donde la AMA se suma al pedido o la declaración, el manifiesto que hacen los cirujanos de que se debe posponer, no se debe realizar cirugías de afirmación de género en adolescentes, mucho menos en niños, que se espere hasta la edad adulta? Sin embargo, se permite que todavía estos químicos, estos bloqueadores de pubertad o las hormonizaciones, sí sean, no sé, o sea, que se administren para los niños y pues da a entrever de que serían seguras y no lo son. Por Dios, solamente usemos el sentido común. Créanme, hemos perdido mucho el sentido común. Si tan solo un desbalance hormonal, tanto en hombres como mujeres, nos genera caos, confusión, depresión, o sea, nos pasan muchas cosas. Ahora imagínense cuando te inyectan hormonas masivas. A esto hay que añadirle que muchos de estos químicos que son usados para los bloqueadores de pubertad son castradores químicos. Sí, ya se ha demostrado. Yo lo invito a que usted lea el libro del doctor Pablo Muñoz y Torrieta, donde él, en base a investigación, encuentra que algunos de los fármacos son utilizados o se los dan a aquellos que han sido condenados por agresiones sexuales. Sí, para la castración química. Y aunque estos medicuchos, porque no son otra cosa, aunque les digan que en bajas dosis no afecta, por supuesto que afecta. No sean mentirosos. Sí, no sean mentirosos. No más por beneficiar a la industria médica y a la industria farmacéutica. Están jugando con la salud permanente de los niños, de los adolescentes. Basta de toda esta estúpida ideología de género y transgénero. Basta de toda esta agenda perversa 2030. Tenemos que ponerle un alto. Ojalá que esta carta no solamente sea un manifiesto para que se termine el apoyo de la AMA a estas hormonizaciones, sino que incluso llegue desde la presidencia para que se actúe de alguna manera, para que así también el poder que representa el voto del ciudadano en el poder ejecutivo se pueda hacer algo contra estos medicuchos. Déjenme decirles,
Bueno, y parte de esto también, yo pienso que esta agenda perversa ha podido avanzar gracias y solamente gracias a la confabulación, connivencia de los principales medios de comunicación. Mire, aquí hay un informe, no lo voy a poder leer mucho, pero usted lo puede encontrar en Media Research Center.org. Dice el título: las cuatro grandes aplicaciones de noticias silencian el veredicto histórico de $2 millones del juicio contra un detransicionista, o sea, alguien que se hizo la operación de afirmación de género, pero se arrepintió. Las 4 grandes aplicaciones de noticias acaban de revelar un nuevo mínimo de depravación, ignorando una victoria significativa que podría animar a las víctimas de todo el país a buscar justicia. A pesar de que una joven ganó una sentencia multimillonaria contra su psicólogo y su cirujano en un caso potencialmente histórico de cirugía transgénero, los guardianes digitales ocultaron descaradamente esta historia. Apple News. Si usted es un asiduo de Apple News, borre la aplicación, borre lo que tenga que ver con Apple News. O igual, este tema de Google News, MSN de Microsoft o Yahoo News no cubrieron la sentencia del 30 de enero en el caso Fox Varian contra Kenneth Einhorn, PhD et al. Ni una sola vez en sus ediciones matutinas durante los 7 días posteriores, del 31 de enero al 6 de febrero, estas grandes aplicaciones de noticias, ignoraron por completo la victoria legal de Fox Varian, partidario de transición y su amplio impacto. En cambio, continuaron ofreciendo a sus lectores noticias de los medios elitistas junto con titulares de la izquierda radical y clickbait. Varian recibió una indemnización de $1.6 millones, además de $400,000 adicionales para sus futuros gastos médicos. El jurado falló en contra de su cirujano y psicólogo por negligencia, ignorando los estándares de atención y seguridad. El New York Post describió el caso de Varian en términos que sugieren que podría ser un resultado histórico. La primera demanda por negligencia médica relacionada con la detransición en el país, que llega a juicio y gana. Mire, los datos, como le digo, bueno, déjeme leer esto más, ¿no? Los hallazgos que ha hecho Media Research Center, las 4 grandes aplicaciones de noticias, pues 0 noticias sobre esta sentencia. Apple News, Google News, MSN de Microsoft, Yahoo News, proporcionando 363 artículos de medios de izquierda, en comparación con solo 17 medios de derecha en el mismo periodo. Entre los ejemplos se incluyen numerosos artículos de Al Jazeera, HuffPost, MS Now, Salon, The Daily Beast, además de otros medios de comunicación elitistas de izquierda radical. Se lo dejo para que usted pueda leer. Busque Media Research Center y podrá darse cuenta de lo vomitivo que son los principales medios de comunicación, pero adicionalmente a ello, las grandes cadenas de noticias, sobre todo en Internet, cómo se han convertido en la policía del pensamiento, donde ellos deciden qué se te permite a ti leer, qué noticia tú deberías saber y además poder promover o no un movimiento que pueda ser a favor de la población. Pero ahí vemos, y se lo voy a citar, Apple News, Google News, MSN de Microsoft y Yahoo News, para borrarlos de una vez por todas. Soy Freddy Silva desde Tampa, Florida. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que nos hayan visto y escuchado. Antes de irme, permítanme leer este extracto de la palabra. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: cuando ustedes hagan oración, no hablen mucho, como los paganos, que se imaginan que a fuerza de mucho hablar serán escuchados. No los imiten, porque el Padre sabe lo que les hace falta antes de que se lo pidan. Ustedes, pues, oren así: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Si ustedes perdonan las faltas a los hombres, también a ustedes los perdonará el Padre Celestial. Pero si ustedes no perdonan a los hombres, tampoco el Padre les perdonará a ustedes sus faltas.
Mateo capítulo 6, versículos 7 al 15. Tengan un bendecido resto de martes. Que Dios siempre me los cuide y como siempre, ejercitemos la decencia, que nada nos cuesta. Permiso.